Con el cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica Now I Am Gaming. Lo dije bien, Horacio Llobet, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien. muy buenas tardes. Sí, lo dijiste muy bien. No, complicado, ¿qué quiere decir Now I Am? Nahuayán es un Spanglish, como nos gusta a los argentinos, que es Now I Am, en inglés, aquí y ahora, Ah. que es básicamente un poco el videojuego que desarrollamos para detectar los perfiles de los talentos para las organizaciones. ¿Y cómo funciona este software? Mira, básicamente un poco lo que vinimos a hacer es subirnos un poco al movimiento de la tecnología ya por el 2018, entendiendo que lo que era la gamificación y la inteligencia artificial era algo que se iba a instalar mucho, y normalmente cuando uno va a buscar trabajo, lo primero que te hacen es un psicotécnico, test, manchas o diferentes cosas. Dijimos, ¿por qué no hacemos algo distinto, más lúdico, que las personas, como bien decía Platón, puedes conocer más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación? Entonces, lo que hicimos fue a través de un videojuego que Mm. dura tan solo 15 minutos, la persona se embarca en esta aventura que tiene que salvar vida, administrar recursos, ir tomando acciones y decisiones. Los algoritmos de inteligencia artificial van detectando la tendencia natural de las conductas y comportamientos de las personas, y el sistema puede predecir cómo Maxi se va a comportar para conducir este programa en este Por momento. ejemplo, si en un momento el personaje tiene que elegir entre el botín y salvar gente y elige el botín, ya sabes que tenés el CEO de la empresa. Es buena la que acabas de decir. Y esto viene a cuento de que, digo, ¿cómo cambiaron las organizaciones? ¿Cómo cambió la selección de personal? ¿Qué cosas se buscan hoy, digo, también en ese personal? Yo me acuerdo cuando yo era más chico, ser un workaholic estaba bien visto. Y hoy no, porque dicen, no, ese tipo se rompe en algún momento. Es como Gago, viste, en No. Boca. Después lo tenemos 6 meses parado. Totalmente de acuerdo, digamos. Antes, nosotros pensás que venimos de cambios generacionales, desde los baby boomers, la generación X, la Y, la generación millennials, y después, hoy que estamos hablando de la Ujú. generación de cristal, digo, fue cambiando muchísimo el mundo. Y antiguamente era trabajar, tener tu casa, plantar un árbol, tener un hijo. Después cuando vino la generación X, que tenía que ver con la competitividad y crecer y ser socio del buffet y tener tu autocompañía. Digo, hubo mucha fuerza hacia ese lado, y hoy está mucho más orientado al bienestar y a la salud de las personas. Un poquito eso fue Ujú. cambiando con estas nuevas generaciones, y está pasando, Maxi, que la gente hoy, cuando miras todos los estudios, y me parece que después de la pandemia tenemos que hacer un doble clic mucho más fuerte. No podemos pensar que todos salimos igual de la pandemia. Chile, el país de al lado, los estudios dicen que más del 52% de las personas padecen problemas de salud mental después de Turquía, Ujú. o sea, el segundo país en el mundo. Y la verdad que hoy la gente le cuesta mucho, más allá después de la pandemia, el corte, cuando corto dejar de trabajar, entendiendo que muchas veces dicen, bueno, pero la empresa tiene la culpa, pero la empresa somos nosotros también, somos las Sí. personas, o Bueno, sea, a somos muchos nosotros les mismos. pasa, y te digo muchos casos que conozco, que quizá tienen que trabajar más horas, ¿no? Que los sueldos que se han relegado respecto de la inflación, por ahí tienen más de un trabajo, ¿no? Y también está la nueva modalidad freelance, ha impuesto que uno está bien, es cierto, por ahí no va a la oficina, trabaja desde casa, pero eso ha hecho que se trabajen también más horas. Yo digo, pues si no, siempre la culpa es nuestra, y un poco también es del sistema. Yo creo que la culpa, el sistema somos nosotros también, Maxi. Mm. Yo creo que a veces eso, tenemos que entender que nosotros formamos parte del sistema, digamos. Yo cuando recién dijiste el chiste al arrancar lo de si se lleva el tesoro es el CEO. Yo soy el CEO de mi compañía y soy laburante de toda mi vida, soy del interior, vine acá a estudiar y a trabajar desde el día uno, a los 18 años, pero creo que somos parte de la conformación de los emprendedores. Yo te he escuchado una nota que le hizo Santi Siri a Grabois, y que era súper interesante lo que discutían, y tenían que ver con esto, que hay una nueva generación de emprendedores o empresarios que la vemos distinta a lo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? De los empleadores o los empresarios que sí que existen todavía. Digo, hoy hay una remodelación distinta en todo esto, y me parece que estamos en esa transición. Digamos, pensar que muchos de Ujú. nosotros nacimos en el siglo XX, pero estamos trabajando en el siglo XXI, y estamos traspasando un poco esa transformación dentro del mundo del trabajo, de la cual yo la verdad soy bastante positivo de que se va a venir cambios muy positivos. Yo a mi hija, que tiene 9 años, su pensamiento, su posicionamiento, su estructura, me parece que son los jóvenes que van a terminar de patear y remodelar desde la política, la economía y la sociedad. ¿Cómo va a cambiar? ¿Por qué esos cambios son positivos? Escucho también mucha gente de mi edad que se vive quejando, ¿no? Cuando contrata empleados, dice los chicos, hoy los millennials, los centennials, vienen, duran 3 meses,
si se rompe una uña, ¿cómo se llama? Generación de cristal, ¿no? Creo que lo instalaba una periodista hace un par de semanas atrás, que hablaba de esto. Hay muchos enojados, ¿no? Obviamente dicen, no, nosotros también trabajamos a full. Los objetivos, de hecho, son distintos. Ya no buscan ese progreso sostenido en la empresa. En 6 meses, un año, ahorran, viajan, vuelven, arrancan de cero. Tiene que ver con una nueva coyuntura mundial que ha cambiado, donde las expectativas, el techo también parece más bajo, donde ciertas expectativas como la casa no están más, incluso la familia, los hijos, que también representan un gasto, no están más. Entonces todo eso cambió y quizás esto también hace cambiar la lógica laboral. Absolutamente, absolutamente. Esa es la lógica laboral y del mundo en el que estamos viviendo, digamos, de una generación totalmente distinta. Se le llama generación de cristal porque están mucho más conectados con las emociones. Y antiguamente, nuestros padres, nuestros abuelos que terminaban trabajando hace 30, 35 años en los ferrocarriles del Estado, o en Encotel, la empresa del correo, hoy no existe más que una persona esté tantos años. De hecho, cuando vos miras los datos estadísticos de las empresas de tecnología primeras en el mundo, o las más importantes en el mundo, sí, primeras, pero las más importantes, no sé, Facebook, Amazon, no dura más de 1 año y 9 meses promedio. O sea, hoy la mirada del mundo del trabajo es muy distinta y donde hoy también se dejó de esta manera de figurar del fichar, ¿no? Las 9 horas de trabajo y si no trabajaste 9 horas no sos productivo. Sí. Y la productividad pasa por cumplir objetivos, porque la persona también disfrute el camino. Nosotros estábamos educados a disfrutar el destino final. Hoy esta generación disfruta el camino más que el destino final. Me parece que ese cambio tenemos que empezar a entenderlo, pero también el desafío más importante, Maxi, es que bajo el mismo techo de una empresa muchas veces tenés todas estas generaciones conjuntas metidas trabajando. Entonces, obviamente existen estos choques culturales que va a llevar un tiempo hasta que logre funcionar de una manera correcta. Bueno, seguramente pase tiempo y me parece que obviamente estamos en un periodo de claro cambio en ese sentido. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es un lindo desafío. Soy un convencido que viene este desafío de hoy, antiguamente no se escuchaba hablar de la felicidad y el bienestar dentro del trabajo, ¿no? Y hoy cada vez es mucho más fuerte eso, y mucho más entendiendo que las personas, después de la pandemia, estamos mucho más emocionalmente, problemas de salud mental y demás. Bueno, ¿cómo hacemos que el trabajo, que es la parte, el 33% casi de nuestra vida, cómo lo hacemos de una manera que sea mucho más disfrutable? Ojalá. A veces en los cambios yo siento que nos vende que vamos a estar mejor y estamos peor, esto que marcábamos, ¿no? Digo, en el proceso, hoy la estamos pifiando, digo, vemos esto, ¿no? Los chicos crayados, los grandes crayados, mucho laburo, la gente que se rompe el lomo y que no le alcanza la plata, que eso también genera también malestar, porque uno dice, bueno, yo tengo 3 trabajos, trabajo todo el día y no me alcanza, no gano ni $2.000, 1.500, 1.000, lo cual también obviamente es un problema. Pero bueno, a solucionar, me parece que la cuestión económica ahí de fondo también debe ser un tema que en Argentina hoy y en este contexto resulta muchísimo más difícil. Horacio, muchísimas gracias. Sí. Absolutamente. No, Maxi, muchísimas gracias a usted. Soy convencido de que las crisis siempre traen oportunidades, más allá que se sufre un poco. Me parece que estamos pasando una crisis a nivel de estatutos laborales y me parece que es momento para que, bueno, eso se empiece a acomodar. Por lo menos creo que tenemos que pensar positivamente para que eso suceda. Ya lo dijo Homero Simpson, ¿no? Crisis siempre es oportunidad, oportun crisis. Te mando un gran abrazo, gracias. Abrazo grande. El cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica Naya One Gaming, Horacio Llobet.